Alexis, muchas gracias por darnos la oportunidad de tenerte aquí, un venezolano que sabe exactamente todo lo que está sucediendo y tu opinión es la opinión que cada vez que sucede algo en Venezuela, en la República Dominicana, todos los canales de televisión te buscan porque tú estás viviendo allá. Cuéntame cómo es esa reacción cuando te das cuenta de que capturan a Nicolás Maduro, a qué hora te diste cuenta, cómo, todos los detalles los quiero. Cuando los aviones y helicópteros están entrando a Venezuela, un amigo, yo estaba viendo la película La noche más oscura, la captura de Bin Laden, y digamos, una 48 hora República Dominicana, que sería una hora menos o una hora más en los Estados Unidos, en el este. Y entonces esta persona me dice: "Oye, ¿estás despierto?". Sí, eh, mira, están pasando muchos aviones, helicópteros y no sabes qué pasará, déjame averiguar. Cuando voy a comunicarme, digamos, con gente en Caracas, eh, 4 o 5 minutos ya me están diciendo: "Mira, esto está full de aviones y helicópteros", y a los 2 minutos estaban cayendo bombas y los helicópteros estaban atacando, y entonces ya empiezan los grupos y todo el mundo a escribirme y a enviarme videos, y entonces ya estaba enterado de lo que estaba pasando y ya sabía por dónde iba la cosa. Primero pensé que era un tema eléctrico o algo así, ¿no? Que estaban atacando el sector eléctrico porque se fue señal celular de 2 de las telefónicas, de las 3, se fue la electricidad en varias partes, pero un amigo me dijo, hubo una explosión muy fuerte y yo dije, no, no puede ser un transformador donde vive él, no puede ser un transformador, la subestación no es, y entonces ya empecé a tener dudas. Todo esto en el término de 5, 6, 7 minutos desde que me avisaron que estaban pasando los helicópteros y los aviones. Y cuando veo que están los ataques en la Carlota, dije, o un golpe de estado interno, pero por el tipo de helicóptero, cuando lo identifiqué, dije, esto viene de afuera, esto es un tema ya de los Estados Unidos directamente, porque en lo que me mandaron vi la forma del M47 Chiro, y entonces dije, esto es un tema que viene de los Estados Unidos, y ya comienzo a tener información, los bombardeos, la cuestión, hasta que me llega el mensaje de que primero estaban corriendo la bola de que Padrino López le habían dado de baja. Y después, cuando se habla de la captura de Nicolás Maduro, entonces paralelamente le iba enviando a la gente de 2 canales de televisión. Aquí les iba enviando la información, ellos no estaban despiertos, los propietarios del canal, y bueno, empecé a enviarlo, 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 y hasta que cuando dicen lo de Nicolás Maduro, ya entonces sabía todo lo que había ocurrido, ya estaba contextualizado. Pero, ¿tú te esperabas que esto iba a suceder? ¿Tú en realidad, antes de que sucediera, pensaste que Donald Trump iba a llegar a tanto? 100%, 100%, estaba seguro, amén de que había hablado con un amigo, Rafael Bolívar Lugo, habíamos tenido una discusión como de 4 o 5 horas. Él en un momento en la discusión me dice chavista, porque yo le estoy diciendo, mira, yo no puedo estar contento y no puedo aprobar y no puedo, digamos, celebrar, ni pretender, ni animarme a que ningún país toque Venezuela ni con un dedo. Pero le dije con toda claridad, mira, si se trata de Donald Trump, menos, o sea, si es de Donald Trump y el tipo promete que va a ser una cuestión especial y todo, como resultó la operación altamente exitosa, ya para mí todavía yo estaba escéptico de lo que estaba pasando y escéptico de lo que iba a venir. Absolutamente escéptico. Lo que venga de Donald Trump para mí ya es una cosa altamente riesgosa. Claro, yo, contrario a ti, yo nunca me esperé que Donald Trump iba a llegar a tanto, pero al tema del derecho internacional vamos a dejarlo un poquito más para después. Entonces, te enteras Ujú. de que capturaron a Maduro. Me imagino que fue sorprendente que haya sido tan fácil, porque relativamente esto fue una operación militar muy exitosa por parte de los Estados Unidos y al parecer todo indica que cuando ellos establecen los buques cerca de Venezuela, ellos estaban ya planeando todo esto hace varios meses. Habían esas veces que los aviones habían sobrevolado, ellos estaban viendo cómo iban a hacer todo. Fue
aunque no estemos de acuerdo con la operación, fue una operación exitosa en donde se llevan a Maduro. ¿Cuál es la reacción cuando te enteras de que capturan a Maduro y la reacción de personas que conoces en Venezuela? Mira, eh, esa zona del Fuerte Tiuna, es decir, desde hay una casa que se llama La Viñeta, donde se quedan los presidentes, vamos a decir que gana otro presidente, en el interín, que digamos las 2 semanas antes de asumir la presidencia, se quedan en esa casa. Si va digamos, una personalidad internacional importante, se queda en esa casa. Desde ese lugar hasta unas entradas que hay, yo diría eso puede ser 1 kilómetro, o sea, 3/4 de milla lo mucho. Hay una entrada y a mano izquierda quedan la Comandancia General del Ejército y el Ministerio de Defensa. Y viene una subida que se va por una montaña y esa subida, que tiene algunas curvas, es una carreterita muy pequeña, de 2 canales nada más. Si tú la ruedas, que yo diría que podría tener 1 milla a lo sumo, sales a una urbanización que se llama Cumbres de Curumo. Eso es en subida. Y cuando antes de salir te devuelves un poquitito, empieza esa urbanización donde está la antigua casa del ministro de la Defensa y que es donde hicieron el búnker. Entonces, eso, después que tú saliste de La Viñeta, rumbo a esa casa allá arriba, eres presa fácil de lo que sea, porque solamente tienes, digamos, una vía principal y cuando te metiste en ese camino, y así fue que operaron. Ellos agarraron, como en la casa, hay una casa militar, casa de militar o casa de guardia, el Batallón Caracas. El Batallón Caracas está en la Comandancia General. Allí hay mucho armamento. Pero ¿qué ocurre? Cuando ellos meten los helicópteros, un helicóptero es para caerle, o sea, todo fue pura distracción. Todo lo que tuviste, todos los bombardeos, eso fue distracción. Ellos sabían porque tenían colaboración militar de los anillos de Nicolás Maduro y ellos estaban dateados y de todas las opciones que evaluaron, esa fue la que ellos dijeron, esta es la que nos conviene. Entonces, cuando Maduro sale de La Viñeta y va rumbo hacia allá arriba, desde que pasó los 2 edificios que te estoy diciendo, son unos edificios rojos de ladrillitos, inmediatamente les pasan el dato y ya los helicópteros se meten a toda velocidad, y ya tenían planeado, bueno, uno le cae con fuerza a la entrada de Cumbre, otro le cae con fuerza a la entrada allá arriba, o en la parte donde está la casa donde está el búnker y la casa que antes se usaba para el Ministerio de la Defensa. Otro le cae al Batallón Caracas, y otro le cae al Ministerio de Defensa. Entonces, no hay forma de hacer nada. ¿Qué ocurre? Se paran arriba, donde está la casa y el búnker, y tienen que caminar tal vez, ¿qué te digo? Unas 200 yardas, se meten y hubo enfrentamientos, se empiezan a disparar, pero tuvieron que rendirse porque ya estaba tomado todo. Nicolás no le dio tiempo de irse, como dice Donald Trump, de meterse al búnker, entonces se rindieron. Él y Cilia los agarraron, los encaminaron hasta la calle, los bajaron en un vehículo por la calle, siguen disparándole, digamos, resguardándolo de la gente de la casa militar, de la casa esta del Batallón Caracas, del Ministerio de la Defensa, de todas esas áreas. Salen a una calle principal y esa calle principal perfectamente se para un helicóptero sin problema, se montó y salió en el helicóptero. Entonces, en vez de salir ruta La Guaira, salió un poco, digamos, hacia el norte-este, salió un poco con otra ruta. Y todos los demás que estaban haciendo en Maracay, Puerto Cabello, La Guaira, todo lo otro era solamente para, digamos, distraer, era una señales de humo, distracción, para que no se supiera lo que estaba pasando. Y después que tenían a Nicolás Maduro, le dicen, vámonos todos. Wow, esto definitivamente está para hacer una película, la extracción que hicieron. La verdad es que está como si fuera de película. Y dicen que definitivamente habían personas dentro del gobierno, del régimen de Maduro, que estuvieron apoyando a Donald Trump para ellos poder hacer esto fue una operación, digamos que en lugar de una operación militar quirúrgica y muy estratégica y específica. Y precisamente por eso es que dicen, estaba escuchando ciertos analistas que dicen, alguien dentro del gobierno de Maduro
estaba dando información para que ellos Sí. lograran hacer esto. Más allá del gobierno es de los anillos de seguridad. Tenía 3 anillos de seguridad, de los anillos de seguridad, o sea, de su círculo militar. La persona cercana, cercana, cercana a él no fue, porque esa persona yo la conozco y yo sé que esa persona da la vida por Nicolás. Esa persona no fue. De los que quedan, bueno, a los otros no los conozco, pero allí es que estaba, digamos, el anillo de confianza. Y sé que ellos habían puesto como condición de que no le dieran información a ninguno de los 4 partidos tradicionales, a ninguno, ni a María Corina, ni a Edmundo, que nadie supiera. O sea, le dijeron, mira, nosotros vamos a participar en esto, que nadie sepa. Silencio total con esto. Bueno, perfecto. Así lo hicieron y bueno, de allí el éxito de esa operación quirúrgica, con la cual antes de que ocurriera, yo estaba totalmente escéptico y a mí no me convencía de que eso ocurriera, pues indudablemente, pues, ir a un país externo, utilizar esta resolución de, este, de guerra de 1973, todo este tipo de operaciones no me convencía, no me gustaban para nada. De hecho, que ningún país, nada, que fuera a parar en Venezuela, eso no era algo que me gustara. Y bueno, terminó, me pareció muy bien, fui a la televisión, estaba hablando, a los 20 minutos le dije, vamos a esperar que hable Donald Trump, que ya va a salir con el disparate como de costumbre y con la parte mala de todo esto. Ok, te tengo dos preguntas. La primera, antes de pasar a Donald Trump, es que a Nicolás Maduro se le está acusando de ser un narcopresidente y de ser el líder del cartel de los soles. La información que se tiene incluso del cartel de los soles son alegaciones que muchas personas dicen que no son ciertas. Tú que conoces tanto de la política venezolana, ¿es, ¿es Nicolás Maduro un narcopresidente en realidad? Mira, yo tuve la acusación en mis manos, la ley completa. Son 4 delitos que se le están imputando: narcoterrorismo y porte de armamento de guerra. Entonces, la asociación respecto al narcoterrorismo y respecto a los armamentos de guerra. ¿Qué pasa? El cartel de los soles no nace ni con Chávez ni con Maduro, eso viene de los años 90. Allí es cuando nació por un tema de unos generales y vinculados con la esposa de una persona de la DEA y un diplomático de los Estados Unidos que estaban llevando, y estos militares venezolanos generales. De allí es que nace, pero previo a Chávez, Chávez ni siquiera Caldera, no estaban cuando eso. Entonces, eso primero viene de allá. Segundo, la comprobación de los delitos asociados al narcotráfico siempre está vinculado a temas financieros, asuntos o crímenes y delitos financieros, es decir, lavado de activos, legitimación de capitales, distracción de capitales. Eso no lo tienen, esa imputación. Entonces tú no puedes nunca, a menos que lo agarres con las manos en la masa o tengas un grupo de personas que hayas agarrado y que vayan a decir, mira, esto es de Nicolás Maduro. Ahora, una persona que ostenta tanto poder jamás va a caer en la tontería de operar por sí mismo el traslado o el transporte de estupefacientes, psicotrópicos, no lo va a hacer. Entonces, por eso es que normalmente se agarra a los capos con la vinculación del delito financiero. Caso diferente, este expresidente de Honduras, que ya se trataba de 400 toneladas, y sin embargo, en el tema de lavado de activos y legitimación de capitales, corrupción, eran sumas, centenas de millones de dólares, que con Maduro no hay nada de eso. En el tema de las armas, eh, Maduro tiene el derecho de tener todas las armas que él quiera, del tipo que él quiera, que no sean atómicas. Las puede tener y las compra y las paga y las tiene allá. Entonces, como existe un principio de territorialidad del delito, cuando vayan a imputarle o a presentar esos cargos ante un juez, le va a decir, no, señor, él puede tener todo eso porque es propio de su responsabilidad como presidente, legítimo o no, en Venezuela es tener todo el armamento que él quiera. Ah, pero es que habían unas armas en los Estados Unidos. ¿Quién va a llevar armas a los Estados Unidos si típicamente tú las compras? Venezuela no las fabrica, pues las compras de Estados Unidos, los carteles la compran de Estados Unidos, que tú tengas más cerca, Alemania, Austria, Rusia, no las va a llevar a los Estados Unidos. Entonces,
Claro. Territorialmente, el delito es en Venezuela, si lo fuera, que no lo es. Él puede comprar y tener todo, misiles, lo que él quiera. Entonces eso se cae de manera muy fácil, de manera muy sencilla. Esa parte. Y la parte de las drogas, eso, por no tener la parte financiera, no va a tener oportunidad de probarse nada. Entonces, hay cosas allí que son medio sospechosas. Esto es precisamente lo que tuve una discusión con un amigo muy cercano respecto Ujú. a esto, porque yo le dije, Estados Unidos no tiene un caso, y mucho menos de narcotráfico en contra de Nicolás Maduro. Se enojó muchísimo conmigo, pero e incluso al punto de que está utilizando lo mismo que están utilizando muchos venezolanos, que si tú no eres venezolano no tienes por qué opinar. Lamentablemente ese tipo de cosas conmigo no funcionan. Yo soy muy de evidencias. A mí dame la evidencia. Yo le dije, mira, yo voy a esperar para ver cuál es la evidencia que tiene el gobierno de Donald Trump, en el cual no confío, para yo saber si en realidad tienen evidencia de que esas alegaciones en contra de Nicolás Maduro son ciertas, porque yo puedo ver a Nicolás Maduro como un dictador, puede que lo considere un presidente ilegítimo de Venezuela, conozco de las violaciones que se ha hecho en Venezuela, los derechos humanos, la persecución política a los opositores, todo eso que es cierto. Y puedo incluso estar feliz de que Nicolás Maduro ya no esté en el poder en Venezuela. Pero eso no quiere decir que yo me voy a cegar de las cosas, de la evidencia que se necesita para uno poder imputar cargos. Puedes imputar cargos, pero una vez ya que vas a un juzgado, a un tribunal, tú tienes que demostrarle a un jurado, más allá de una duda razonable en Estados Unidos, de que Nicolás Maduro es culpable de los crímenes que se le están imputando. Entonces, yo tengo mis dudas de que esos crímenes que se están imputando tengan la evidencia para poder comprobarlo. Se enojó conmigo, Sí, pero tú sabes cómo yo soy. Yo siempre digo lo que yo pienso, y lo que me sí. estás diciendo tú confirma que es muy probable que el gobierno de Donald Trump no tenga la evidencia que necesita para poder imputar, para poder condenar, porque ya le imputaron los cargos, para poder condenar a Maduro. Sí, entonces tú sabes que es Pam Bondi quien instrumenta el caso, va a escribir la narrativa fáctica, va a venir de una discusión en una oficina con Donald Trump en Mar-a-Lago, y bueno, que tenga la suerte que haya un juez imparcial, independiente, probo, con B alta, que analice la carga probatoria y que diga, mira, esto es lo que hay o esto es lo que no hay. Que Nicolás Maduro sale, indudablemente, o sea, me alegra que la operación haya sido, digamos, exitosa porque las bajas fueron minimizadas, las bajas civiles minimizadas, los daños materiales minimizados, todo lo que tú quieras, perfecto. Pero cuando vino a hablar Donald Trump, ya automáticamente, si mañana hay que salir a marchar, es a decir, devuelvan a Maduro a donde estaba, saquen a Donald Trump de aquí, saquen todas sus tropas y olvídense, nada, no queremos nada con ustedes. La carga probatoria allí, te digo, yo la vi, no estaba la carga. Donald Trump hizo alarde de que tenía miles de pruebas, ya eso es un indicativo de que tienen una falla muy grave en la carga probatoria y que van a sembrar testigos no presenciales, y por allí mismo ya eso no va a tener mucha fortaleza. Le darán largas, es lo más que podrán hacer. Posiblemente. Y vámonos ahora a Donald Trump. Tuviste esa rueda de prensa en donde Donald Trump literalmente dice que Estados Unidos es quien va a decidir el futuro de Venezuela. Van a estar tomando las decisiones. Se supone que la vicepresidenta tomó el papel que le corresponde una vez que Maduro no está. Y se supone que si Donald Trump tiene la intención de acabar con el régimen de Maduro, debería de estar hablando de que venga Edmundo González a tomar posesión como un presidente legítimo. Sin embargo, eso no es lo que estamos escuchando de Donald Trump. Estamos escuchando a un Donald Trump que dice que va a dirigir Venezuela hasta que ellos estén seguros de que le pueden entregar el país juiciosamente a alguien. ¿A quién? O sea, tú cuéntame cómo recibes este anuncio de Donald Trump en donde literalmente está hablando de una ocupación a Venezuela. Sí, él comienza la narrativa con el tema de las drogas, los bombazos a las lanchas, que eso es genocidio, o sea, eso es crímenes de lesa humanidad y, bueno, no pertenecen a la Corte Penal Internacional y no pueden ser
juzgado por el Estatuto de Roma, pero allí tú ves ya que cambia toda la narrativa y dice mi petróleo, mi tierra rara, yo lo administro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Entonces está ese elemento número uno. Número dos, dice Marco Rubio habló largo rato con Delcy. Delcy después dice, yo no he hablado con ese señor y el presidente es Nicolás Maduro y lo traen, lo reponen. Uno. Después, número dos, dice María Corina, no la respetan. Entonces, ¿qué pasa con el opositor radical venezolano sesgado? Comienza con interpretaciones extensivas, discrecionales, justificaciones sin sentido. No, lo que pasa es que quiso decir, no quiso decir. O sea, fue taxativo, claro, transparente, directo y dijo, María Corina no me sirve a mis intereses. Ella en Venezuela no la respetan, no sirve para esto. Una Después, traición total, porque ella puso a Venezuela en una bandeja de plata para Donald Trump e ujú, incluso hasta para Israel. Sin embargo, ahora lo que vemos es que esto es una puñalada por la espalda. una puñalada por la espalda. Entonces, Edmundo González no tomó, no hizo investidura el 10 de enero de 2025, por ende, él no puede hacer la investidura. La propia constitución lo descalifica. Entonces, él no es presidente ni legítimo ni no legítimo, porque A él ver, tenía, explícanos eso un poquito mejor, porque yo estoy segura que tal vez incluso muchos venezolanos no saben eso. sí, mira lo que pasa, o sea, los mandatos constitucionales tienen una particularidad que no admiten ser convalidados. Entonces, ¿qué pasa? Aunque le hubiesen robado las elecciones y estuviese el reclamo hecho, él tenía que hacer la investidura porque la constitución prevé, tiene los mecanismos adjetivos para que el derecho sustantivo se pueda certificar, tutelar, tomar. Es decir, lo que está sustantivamente en la Constitución, existen mecanismos en la propia Constitución de carácter adjetivo, procedimientos para que tú lo cumplas. Entonces te dice, no puedes, usted se va a investir ante la Asamblea Nacional. Cuando tú vas y buscas en el diccionario de la Real Academia Española, el diccionario jurídico, ante, te hace hasta los ejemplos, te dice, usted no va ante, es decir, es enfrente de la persona, no dentro de tal cosa. Cuando usted va ante, qué sé yo, usted va ante la cárcel, te pone el ejemplo que tú vas es frente al fiscal. Ante el taxi, tú no vas no es el vehículo, es ante el taxista. Entonces, en este caso, te dice, si no puedes ante los asambleístas, entonces tú te vas a ir con el pleno de la Suprema. Si no puedes con el pleno del TCJ, buscas al presidente del TCJ. El TCJ legítimo para ese momento era el que estaba operando en el extranjero. José Marval era el presidente. Entonces, él estaba aquí en República Dominicana, a mi lado, el mundo estaba a mi lado el 10 aquí en República Dominicana. Él lo que tenía que decirle, hágame la investidura, y como María Corina estaba en Venezuela, pues empezaba a tomar una serie de decisiones que estaban todas discutidas y que ya se habían hablado, Vicente Fox, Antonio Ledesma, Felipe Calderón, José María Aznar, estaban también Leopoldo López, toda esa gente, pero ellos, digamos, en menor proporción. Lester Toledo, que está con Bukele como asesor. Entonces, eso todo se explicó y yo les di todas esas explicaciones en detalle, se las mostré. Vicente Fox les dijo, mira, esto es lo que hay que hacerlo. Y entonces se estaba hablando, por ejemplo, de tomar de los 41 países que reconocían, tomar esas embajadas y consulados, generar pasaportes, documentación, cédula, legalización de documentos y empezar a motorizar todo lo que hubiese que motorizar. Pero el mundo estaba muy, muy flojo. Incluso una persona de muy alto nivel llegó un momento que me dijo, mira, como tú estás en los medios de comunicación, llámate a toda esa gente, sal y di, el mundo va a tomar posesión mañana. Y lo hice y el hombre nada quedaba por el arranque. Él no asumió su investidura, incluso llegó un momento a decir que esperaran para conversar a ver qué opinaba María Corina Machado. Tú, habiendo ganado una presidencia, no puedes estar, digamos, esperando a ver lo que dice María Corina Machado. Entonces, después lo quiso disfrazar como que era en referencia a si se viajaba o no. Vicente Fox, un poco molesto, pero con altura,
Bueno, mire, ya yo terminé aquí, fue y yo lo acompañé y agarró un taxi él solo. Llamó su taxi, lo agarró, hasta luego, presidente, yo no sé qué. Volví y Felipe Calderón venía a los 10 minutos, 20 minutos, venía atrás, más o menos con la misma tesitura. O sea, ya había la incomodidad, como que este hombre no está en hacer las cosas que hay que hacer, no Y tiene el valor para hacerlo. no estaba a la altura de haber ganado las elecciones, porque quien debió haber estado en esa boleta no era él, sino María Corina Machado. Sí, incluso María Corina Machado tampoco no podía estar por una razón. María Corina Machado, la imputación que le hicieron en su momento tenía una sustentación, porque en su momento cuando la inhabilitaron, a ella le advirtieron de que buscara unos estatiques que daban, y eso era mucho dinero en el Congreso, cuando ella era diputada. Ella no los buscó, y como no los buscó, no los cargó en sus declaraciones juradas, pero era mucho dinero al no cargarlo en sus declaraciones juradas, pero estaban allí asignados a ella, entregados, qué sé yo, en un escritorio, lo que fuera, entonces le pertenecían. Si tú no los gastas, pues no lo gastas, eso es tu problema, pero tenías que declararlo porque era mucho dinero. Y al no hacerlo, entonces incurrió en un delito de carácter administrativo y los chavistas se aprovecharon de eso y con eso fue que la inhabilitaron. Eso era subsanable si ella seguía su caso, pero digamos, prepotente, arrogante, malcriada, no fue a conocer de su causa. Como no la conoció, fue que la inhabilitaron por desconocer la causa. Entonces, ella tenía esa situación de forma legítima, no era una situación que no fue, que fuese inventada o sacada de los cabellos, pero dejándola a un lado, agarra y llaman a unas elecciones en el extranjero para que votaran para ver quién quería que fuera su líder. Eso fue en el 2022, hacia octubre de 2022. Y en esa elección o del 23, no recuerdo muy bien, cuando hacen esa elección, ella sale ganadora por el 90 y yo no sé cuánto por Yo me ciento, pero ¿qué acuerdo. pasa? La constitución dice que todo lo que tenga que ver con materia electoral, o sea, todas las elecciones gremiales, es decir, los gremios, colegio de abogados, colegio de ingenieros, y las que tengan que ver con materia electoral, se van a llevar a cabo en virtud de las disposiciones de ley por el Consejo Nacional Electoral. Y en la ley del Consejo Nacional Electoral dice, para usted hacer una elección de esta naturaleza, eh, so pena de cometer un delito, eso se lo tiene que organizar el Consejo Nacional Electoral. Eso no fue así. Ellos organizaron, todo eso se organizó contrario a ese mandato de ley y eso es un delito. No es un crimen, es un delito que se penaliza con menos de 3 años, pero es un delito. Entonces, insistía en que, digamos, en torpezas tontas que una tras otra las iba acumulando. Entonces, cuando le dicen, usted no va, entonces, bueno, va Corina Yori, tampoco va, es porque tienen ese delito que habían cometido, que se había cometido, efectivamente, por no ir y presentarlo al Consejo Nacional Electoral. Y al Consejo Nacional Electoral tú lo agarras, se lo entregas, la solicitud, si no te da respuesta, le haces un acto de ministerial con un alguacil diciéndole, mira, te estoy poniendo en mora para que me dé seguimiento a mi causa. Ah, bueno, que se tardó, que lo que sea, tú le dices, no, mira, pides un amparo, pero las acciones de constitucionalidad tienes que someterlas, todos esos elementos adjetivos, amparo, de corpo, de data, requerimiento, tienes que proceder a hacerlo, porque la Constitución, cuando te va a hacer una revisión constitucional a una decisión jurisdiccional o a una acción concentrada, te dice como requisito principal, tienes que haber invocado el derecho sustantivo violado o constitucional violado a lo largo del proceso. Entonces, Pero vienen no las... podría decir Adelante. ella no podría decir ella: "No lo voy a hacer porque yo sé que el sistema está amañado y me van a encontrar culpable porque esto es una dictadura y Maduro lo controla todo". Sí, pero lo que no está taxativamente escrito en la ley, digamos, lo que no es derecho positivo, no se puede suponer. Por eso es que tú tienes que agarrar y bajar tu proceso y que pase lo que pase y tú lo sigues hacia adelante. Digamos, bueno, yo casos y casos y casos, y yo siempre desde el primer, mira, te comento uno, aquí se hizo un código, una modificación al código procesal, y ese código procesal no pasó por el Senado y tiene que pasar por el Senado. Entonces lo agarraron, Danilo Medina, lo agarró, lo pasó a la Cámara de Diputados, se lo mandaron a Danilo, Danilo lo vetó, nadie hizo nada por 2 periodos y la ley es que si en 2 periodos ordinarios
no te revisan los vetos y no te dan respuesta, el código entra en operación por default. Y eso fue lo que se hizo, pero no pasó por el Senado. Yo sabía que eso era inconstitucional. Eso es una ley írrita, sin valor. Entonces, cada vez que yo iba a una audiencia, le decía, mire, magistrado, yo quiero que a mi defendido, o en el caso que estuviera al otro lado de la defensa, a mi defendido se le conozca por la ley 76-02 del año 2002, porque la 1015 está mañada y es inconstitucional por esto, esto y esto y esto. El único, con yo no sé cuántos casos, o sea, los que gané no hice nada, pero los dos casos que perdí, el que perdí para mis imputados, bueno, yo fui y les dije, porque el Tribunal Constitucional, después que había conocido todo, sometimos la inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional dijo, eso es inconstitucional porque no pasó por el Senado. Nos dio, benevolentemente dio un año, dijo, tienen un año que se venció el 11 de abril del año pasado para que corrijan eso. Lo podían corregir simplemente agarrando y diciendo, bueno, vamos a agarrar la misma ley, el mismo código, lo revisamos, se lo mandamos al Senado, el Senado al presidente, lo vetan, lo discutimos, lo devolvemos y queda bien. Pero decidieron hacer un nuevo código bastante revisado en el cual yo trabajé. Pero como ese código era inconstitucional, entonces yo digamos, me validé eso para pedir una revisión constitucional. Pero yo en todo momento, digamos, hice referencia a la inconstitucionalidad y los jueces me decían que no, pero yo no podía agarrar y decir, mira, yo no voy a decir nada porque me van a decir que no. Y a todo el mundo le decían que no. Yo sabía que es muy difícil un juez que tuviese ese nivel de conocimiento o que tuviese el valor de decir, sí, esta causa se quedó aquí porque se conoció en base a una ley que es inconstitucional. Eso se hace por una acción específica que se llama acción de control difuso de constitucionalidad, cuando tú vas a atacar una ley inconstitucional. Entonces, María Corina, no sé si no se asesora, no sé si en su prepotencia, en su arrogancia, en su desconcierto de todo lo que ha venido padeciendo sistemáticamente, entonces pues, digamos, actúa más desde el punto de vista político y desde el punto de vista de hablar que desde el punto de vista de ejecución normativa. Y eso es uno de los grandes daños que se ha hecho, pues que tú me entiendes, al día de hoy, a esta hora, una persona que se hace llamar la líder y el otro que se hace llamar presidente y que se están hablando entre ellos, ya saca una carta reclamando que ahora sí, Venezuela, vamos, después que agarran a Nicolás, vamos a ver, a reclamar nuestros derechos y a cobrar nuestro voto, y viene la libertad y la independencia, y yo no sé qué más, y yo no sé qué cuánto. Cuando Donald Trump dice eso, ella no ha abierto la boca, y ella, o sea, apenas Donald Trump dijo eso, ¿quién está llamada agarrar inmediatamente y decirle, mire, señor Donald Trump, lo que le voy a decir, usted acaba de decir que a mí no me respetan o que usted no me, o que, y había dicho que usted no me conoce, le voy a decir, a usted yo pensaba que lo conocía, pero yo no lo conozco, porque usted es una persona impredecible, usted es una persona ególatra, y lo que usted acaba de decir, que vaya a Venezuela a hacer esto y lo otro y a gobernar y yo no sé qué más, yo le voy a decir, el presidente es González Urrutia, y usted no va a ir a Venezuela a administrar nada, eso lo administramos nosotros, esa tierra es de nosotros. Eso que usted está haciendo no lo va a hacer, no se lo vamos a permitir. Y si de malcriadez va a devolver a Nicolás Maduro, devuélvalo. Que los venezolanos, como yo lo dije el 10 de enero, pues, o sea, cuando nosotros tuvimos que quitarnos el yugo español de encima y crear dar origen a nuestro proceso de emancipación, una venezolana parió a Bolívar. Y cuando teníamos encima a Marcos Pérez Jiménez, una venezolana parió a Juan Vicente Gómez. Y en su momento yo dije que con este tema de Maduro, una venezolana parió a María Corina Machado, pero la cosa como que no, después ya no me empezó a gustar porque María Corina demasiado floja, que a esta hora ella no haya salido a decir, señor Donald Trump, téngalo claro, usted no va a gobernar. Si yo fui opositor a Maduro por robarse unas elecciones, continuar lo voy a hacer a usted que quiere robarse una nación, robarse el petróleo. Usted nadie le debe nada. Y debió rodearse, llamar a Justi, llamar a Calderón Berti, a los especialistas nuestros del área petrolera y decirle cómo es que es la cosa. Mire, señor Trump, aquí me están diciendo claramente y aquí se lo van a decir. Deje su cuento de que petróleo, de que usted puso, que usted no puso nada. Usted lo que vinieron aquí fue a nuestro país, fue a saquear, a beneficiarse y sus utilidades, rentabilidades eran del 140%. La nacionalización primaria, la que hizo Carlos Andrés Pérez, tuvo la particularidad de que lo que le pidieron fue agárreme todas las empresas y me las registra en Venezuela. Entonces nació
Menevé, Maravén, Lagovén, todas con su registro nacional de contribuyentes, pagaban sus impuestos, el IVA, los impuestos sobre la renta y después dividían las ganancias, se llevaban 140%, porque el petróleo empezó a subir, subir, subir. Cuando llega Hugo Chávez, hay un paro petrolero primero, más pequeño. ¿Por qué? Porque Chávez quería nombrar presidente de PDVSA. Y eso es una cuestión constitucional. Entonces Chávez le dice, mira, pero es que yo tengo ese derecho. Y los opositores nos fuimos contra Chávez porque no queríamos a Chávez, sentíamos que era un hombre, digamos que era un dictador, yo no sé qué más, pero no nos detuvimos a pensar, ok, es un dictador, está metiendo presión, es un tipo que no nos gusta, pero el tipo tiene 65% de popularidad, fue electo popularmente, fue electo democráticamente. Ah, que vamos a cambiar la constitución con una Asamblea Nacional Constituyente. Lo permite la constitución. Y aunque no lo diga, es un proceso potable, permeable, en derecho, totalmente permeable. Él hizo un referéndum para preguntar si se quería o no hacer una Asamblea Nacional Constituyente y la ganó 70-30. Entonces fue totalmente apegado a derecho. Mm. Cuando él dice, voy a elegir al presidente de PDVSA, entonces todo ese tren de PDVSA, como el petróleo, Chávez agarra y empieza con la malcriadez a manejar vehículos con San Hussein, a visitar a Yasser Arafat, pare de contar. Entonces, cuando él está haciendo todo esto, eso tú sabes que los mercados de valores son capitales golondrinas, son muy nerviosos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Chávez empieza a hacer todo eso y empieza a viajar a Rusia, empieza a calentarle la oreja a la OPEP, pues indudablemente empieza a subir el precio del petróleo. A lo mejor no nada más por lo que estaba haciendo Chávez, pero muy probable que sí. Cuando eso empieza a pasar, entonces el precio del petróleo sube de 28, casi se mete en 40, pero te estabas ganando 140% de rentabilidad sobre tu inversión o sobre tu costo o de lo que se estaba trabajando eh, con unos costos fijos, porque la electricidad Chávez no la subió, la mano de obra no subió, la movilización no subió y la gasolina en Venezuela era gratis para ese entonces. Y todavía, casi gratis. Entonces, ¿qué pasa? Le dice Chávez, si tú no estás variando tus costos, ¿por qué tienes que variar tu venta a mí? ¿Por qué vas a tomar más utilidad, más rentabilidad? Yo le dijo, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Esta gente, los mismos venezolanos que presidían esas empresas, querían tener utilidades mucho más grandes que se las iban a llevar esas empresas americanas y se fueron a un paro petrolero por varias razones, pero se fueron al paro petrolero. Eso no estaba contemplado dentro de las causales de fuerza mayor y Chávez se los hizo saber. Mira, esto no está dentro de los causales de fuerza mayor, póngase a trabajar. Chevron fue el único que se puso a trabajar y le dijo, como no, los empleados no quieren trabajar conmigo, préstame unos militares. Bueno, tómate los prestos, pues. Y mira, no quieren sacarme el barco, ayúdame a sacar el barco. Espérate. Fue a Irán y le dijo, préstame unos cuantos capitanes de buque, mándame un buque. Y después de 4 meses, el buque fue y se llevó el petróleo. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Y mira, yo era opositor Chávez, iba a tirar piedra, iba todo lo que te puedas imaginar. Pero de allí a no hacer actos digamos, no retrotraerse para evaluar lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, ya es, digamos, caer en la estupidez. Y yo no suelo ser la persona que me gusta estar cayendo en la estupidez. Entonces, ¿qué ocurre? Se empezaron a llevar el petróleo. Chevron fue el único que dijo, préstame los empleados. Chevron fue el que se puso a trabajar y por eso es que Chevron está todavía. Las otras que no cumplieron les aplicaron el contrato. Ahí no hubo expropiación. Ahí no hubo expropiación. Entonces le dijo, mira, tú no cumpliste con el contrato, le dieron más plazo, pero todavía no cumplían con el contrato porque la idea era un paro petrolero porque había que sacar Chávez a jugo. Entonces ahí cometimos un grave error que nos llevó, desencadenó en el 2002 en lo que todo el mundo sabe cuando el vacío de poder más golpe de Estado. Entonces llega Carmona Estanga, entonces era la sectorización, estaba la CTV, la Cámara de Trabajadores de Venezuela, que era Carlos Ortega. Estaban los militares, que debía ser el ejército, porque el ejército es quien va a ir a la calle a defenderte, a mantenerte. Entonces tomaron uno de la Marina, un almirante de la Marina, Molina Tamayo. Entonces, Raúl Isaías Baduel y otro, ahora me acuerdo, otro más, agarraron y
Esos eran componentes ejército, repusieron a Chávez, lo mandaron a buscar para los chilas, el pueblo estaba en la calle porque Chávez todavía tenía más del 60% de popularidad, la policía metropolitana tuvo que replegarse, volvió Chávez. Entonces, al volver Chávez, les dice, mira, no había pasado 2 semanas y dice, mira, toda esta gente que está en estas empresas, los voy a votar a todos porque ya las empresas habían perdido sus contratos, los contratos eran nulos. ¿Por qué eran nulos? Porque no salieron a trabajar en el momento que le dijeron que fueran a trabajar y no había una causa de fuerza mayor. Entonces, cuando pasa eso, Chávez, aquella famoso que andaba con un pito y sacando tarjeta roja, votando, fulano de tal, Juan, yo no sé qué, ya no necesitamos su servicio, votado. Claro que los está votando, pero es simbólico, no es, eso no es una expropiación, aunque Chávez las hizo, pero las hizo en otras cosas que iba, expropiese, eso es otra cosa. Pero con la industria petrolera no pasó eso. Y esa industria petrolera estaba paga y requete paga, súper paga con todas sus cuestiones. Pues Carlos Andrés Pérez en su momento dijo, yo no quiero vender petróleo, yo quiero vender productos procesados en los Estados Unidos. Y de allí nace Citgo, que llegó a tener 17, 18 mil estaciones de servicio. Y Carlos Andrés Pérez decía, pregonaba, que esas estaciones de servicio iban a vender todas las sushi, todos los caramelos, todas las cosas que se hacían en Venezuela, combustible venezolano, explorado, explotado, transportado a lo interno, refinado, transportado a lo externo, transportado dentro del otro país, llevado, comercializado, todo en una estructura completa de Venezuela. Y así fue efectivamente como se estaba haciendo. Ahora, ¿qué te quiero decir? Que en aquel entonces nos anticipamos al proceso contra Chávez, contra, ya él era un dictador, no obstante lo que hiciera. Entonces, se le empujó tanto que se aceleró el proceso de lo que él definitivamente mostró. María Corina, incluso en esas discusiones, solía hacer lo mismo. Era una discusión, se paraba, discutir con Chávez, decirle cosas, etcétera, 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 y no tomaba las acciones adjetivas, no avanzaba en el proceso adjetivo. Vienen estas elecciones, como le ganaron, ¿por qué la de ella tiene que ser importante y la del mundo y las otras no? ¿Por qué las otras no había que ejecutarlas? Entonces, desde que tú le dices al pueblo, no vayas a votar, automáticamente ¿qué ocurre? Que el otro, que ya Nicolás Maduro se ganó todas las demás elecciones, Eso es lo parlamento, o más sea, la estúpido que, asamblea. en mi opinión, alguien puede hacer. Ya de por sí es difícil sacar a las personas a que salgan a votar, y decirle a las personas que no vayan a votar es lo más estúpido que una persona, y más aquellos que se quieren llamar líderes, puede decirle a la gente. Sí, entonces fíjate lo que pasó. ¿Cuál es la consecuencia? Que esta asamblea, estos alcaldes, estos gobernadores, estos asambleístas, estos directores, fueron electos de manera correcta, de manera regular, de manera legítima. Ah, que a ti no te gusta el CNE, bueno, no te gusta, pero fueron electos. Y si fueron electos, ¿cuál es la condición? Que tienen legitimidad de origen. Y mira, hay una cosa que el mundo no tomó. Bastaba que Maduro agarrara y le dijera a la asamblea, llamen una asamblea nacional constituyente, eliminen todo, eliminen mi cargo y vuélvanlo a crear y hacemos una elección y ahora sí la gano de manera limpia. Por decirte un ejemplo, pero los errores de María Corina son uno tras otro, tras otro, tras otro. O sea, no puedes tener unos venezolanos, digamos, secuestrados en los Estados Unidos, entregados a Bukele para que él haga un dinero, metidos en el secot, y entonces tú ni siquiera abres la boca. Y te estás escuchando a Elon Musk, a Bukele, a Trump, y no sé si Cristinoen o Bovino, no me acuerdo quién, hablando sus disparates allí y que tú no te pronuncias y digas, señores, esto es incorrecto. Hay un principio de tutela judicial efectiva. Ahí perdió ella mi apoyo. María Corina Machado perdió el apoyo de Heidi Torres en el momento en el que yo vi que ella, no sé si era que no quería ofender a Donald Trump, porque obviamente ella siempre ha querido que Trump haga lo que hizo con Maduro. En el momento en el que ella abandonó a esos venezolanos que estaban en el SECOT, en El Salvador, en ese momento ella perdió mi apoyo. Claro, pero después entonces viene también el tema de Israel y una líder que se va a ganar una medalla del Nobel de la Paz, que digamos, está hablando de que ella tiene un carácter recio, de que dama de hierro, todos los disparates que tú escuchas. O sea, tú no puedes ser pasivo
frente a una situación como la que estaba haciendo Netanyahu en Palestina. Tú no puedes ser pasivo, o sea, eso no admite medias tintas, eso son posiciones claras. Mire, presidente Trump, tiene que, por favor, háblese con Netanyahu y cesen en esa cuestión, en esa matanza, en ese genocidio, en ese crimen, porque eso no está bien. No lo dice ella, lo dice la CPI, que le metió una orden de captura a Netanyahu. Y lo Pero ve que se junta con... Pero, o sea, pero en ese caso, ella más bien estaba diciendo que supuestamente jamás estaba en Venezuela, incitando a que Israel fuera también a atacar a Venezuela. ¿Quién hace eso? ella, ella. Entonces se le dice, y no solamente a ella, sino que ese mensaje, mira lo que pasa, aquí tú y yo estamos hablando, y personas que crean en nosotros van a empezar a pensar como nosotros. Entonces, eso es la responsabilidad social comunicacional. Hoy yo estuve 9 horas sentado frente a un micrófono. Entonces llama una persona que mañana a convocar y para que yo convocara, porque yo tengo un teléfono con 4.000 números de teléfono de venezolano o más, que les digo con un mensajito, mañana todo el mundo está en sitio, no sé qué. Ahora, que era lo que yo les iba a decir, mire señores, vamos y lleven su pancarta de No Kings, lleven su pancarta de que no intervención de Donald Trump, Venezuela es de los venezolanos, nosotros administramos nuestra vaina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a celebrar este pedacito de este éxito de agarrar a Nicolás Maduro, o sea, después de las declaraciones de Donald Trump, no, y que esta mujer no se haya, hasta ahora no haya hecho un pronunciamiento, que González Urrutia hasta ahora no haya un pronunciamiento de parte de él. Y mira, te voy a decir algo. Espérate que ahora viene y hace una interpretación extensiva y discrecional de lo que dijo Donald Trump. No fue que ustedes no lo entendieron. Él lo que dijo fue tal cosa. Y si tú ves del otro lado, Donald Trump dice, Marco Rubio tuvo una larga conversación con Delcy Eloína Rodríguez. ¿Cuánto tiempo tardó Delcy Rodríguez en decir, eso es mentira? Aquí el presidente es Nicolás Maduro y hay que devolverlo y usted es un delincuente. Un minuto tardó, porque eso es lo correcto, tú fijas tu posición. Y María Corina tiene que fijar posición, Exacto, porque y tienen si mucho... ellos pueden salir a dar su posición, a pesar de que Donald Trump los amenazó y les dijo que si las personas de Maduro venían a ocupar el lugar en lugar de Maduro, Donald Trump les hizo una amenaza, vamos a hacerte lo mismo a ti. Ella sale y dice, conmigo ustedes no han hablado y yo incluso había estado en vivo y no había visto las declaraciones de ella y yo en el en vivo en el que estuve, yo dije, ¿quién quita que haya sido ella quien traicionó a Maduro? Porque yo no sabía que ella estaba diciendo, yo no estoy colaborando con ellos y aquel presidente es Maduro. Pero si es tan rápido y es tan fácil para cualquier persona como ella venir a decir, no es cierto. ¿Por qué no dice nada María Corina Machado y por qué no está diciendo nada Edmundo? Yo, si fuera Edmundo, yo estaría diciendo, yo soy el presidente, me voy para Venezuela a asumir mi posición en este momento. Y no es lo que estamos viendo. Claro, y le digo, mire, presidente Trump, y le digo, mire, presidente Trump, usted no va a ir a mandar a ningún lado. Yo le voy a pagar, présteme los militares y si no me lo va a prestar, no se preocupe, que yo los consigo en la Unión Europea. Pero Bolívar lo hizo. La gente cree, mira, Bolívar agarró, se montó con Francisco Miranda, Andrés Bello y otro, y se fue en una de esos barcos hasta hablar con el duque de Wellington, el leopardo inglés. Y en ese entonces estaba la guerra contra Napoleón, pero él estaba venciendo a Napoleón. Y Bolívar fue y le dijo, le llevó una carta de los secesionistas colombianos, en ese entonces el virreinato, para ver, el virreinato de Nueva Granada, donde le dice ese congreso, mira, ve y dile al tipo que nosotros queremos que pongan a Fernando VII, porque lo habían quitado Napoleón y había puesto a su hermano, José Bonaparte. Entonces viene y Bolívar cuando llegó ni abrió la carta, le dijo, mira, qué gran proyecto sería la emancipación de las Américas. Y cuando viene y hablaron y Duque de Wellington le dice, oye, perfecto, préstame la carta. Cuando la abrió le dijo, ¿tú te leíste esa carta, hermano? Le dijo, yo no hice nada de lo que tú olvides esa carta, es lo que yo le estoy diciendo. Y después fue y le llevó dinero personal y negoció territorio venezolano y le dijo, mira, esto es lo que hay, y tú puedes meterte para allá para el delta del Orinoco, sacas todo eso, no te vamos a cobrar impuestos y te llevas todo lo que tú quieras, el oro, todo, pero ayúdame con esta cuestión. ¿Qué hizo el duque de Wellington? Bueno, después Bolívar habló con él y se fue al reinado de los Países Bajos y llevó su mercenario y fue a echar su pelea y la ganó, pues, con los ingleses, con quien fuera. Y esto es lo que debía hacerse, pero siempre bajo el mando, bajo el control digamos, del director
del presidente, de la figura venezolana. María Corina no tiene ese talante, no tiene ese talante. O sea, mira, particularmente yo, pues que yo tengo mi visa B1, B2. No, pues no viajo a los Estados Unidos por ahora. Fui hace poco, pero no viajo porque si no puedo decir que Donald Trump no me gusta nada y no puedo criticarlo, porque entonces voy y voy a tener el nerviosismo de que likes, de qué sé yo, no voy, ya, se acabó. Espero a que venga ahora en noviembre y le amarre las manos, o que venga el otro gobierno, y ya, no me voy a morir por eso. Ya bastante que he ido a los Claro. Estados Unidos muchísimas veces. Entonces María Corina, muy, muy floja. Y lo que le dijo Donald Trump no es mentira. No te respetan. ¿Y por qué es verdad? Porque el primero que no la ha respetado es él. El Claro, primero que no la respeta y que se ha burlado de ella es él. así Entonces, es. Y entonces, cómo ves tú el futuro? ¿Qué piensas que va a suceder ahora? Ya sabemos que Donald Trump literalmente le mintió al pueblo estadounidense diciendo que María Corina no tiene ningún tipo de respeto en el pueblo venezolano. Sabemos que eso es falso. Ya sabemos que María Corina le tiene miedo a Donald Trump y tal vez no asuma o no haga lo que se supone que ella en este momento tan importante debería hacer. ¿Qué esperas tú que suceda en los próximos días? eh, se van a sentar en Venezuela, Diosdado, Padrino, Delcy, Jorge, Freddy Bernal, van a sacar a los presos que tienen en todas las cárceles, van a armar a todo el mundo y le van a decir, no nos vuelven a sorprender. Y le van a decir, mire, señor Donald Trump, aquí estamos todos. Y ahora la pelea es peleando. Cuando venga de nuevo, cuando intente de nuevo, cuando vaya a hacer lo que vaya a hacer, ya sabemos que usted sí se atreve, nosotros también nos atrevemos. Ellos lo que estaba, o sea, la estrategia de Nicolás Maduro, esto lo invento yo, era ir alargando, alargando, que llegara el 31 de diciembre para que Taylor, mm, Taylor Green venciera su periodo, o sea, se escapara de su periodo, haya que elegir otro, llegar al 20 de enero para que el pago de los intereses de los préstamos hubiese que hacerlo y entonces se descapitalice la banca, seguir adelante con la elección del sustituto de Taylor, el otro sustituto que está pendiente por allí, irlo alargando, alargando para llegar a noviembre y en noviembre esperar las elecciones de medio término, apoyar candidatos desde Venezuela de manera disfrazada, o con la estructura que tengan, de manera que garantizaran que los demócratas tomaran digamos, la mayoría de los representantes y del tercio que se va a revisar de los senadores, pues tomarlos para tener la mayoría. Entonces, no para tener control de los Estados Unidos, sino para que el sistema natural de independencia de poderes de los Estados Unidos controlara a Donald Trump, el legislativo lo controlara definitivamente. Eso es lo que ellos estaban apostando. Y bueno, Donald Trump lo sabía y por eso, al ver las encuestas, al ver lo que estaba pasando, al ver que pierde Sora Mandani, no, ni New Jersey, pero por ejemplo Georgia, Adelita Grijalva, cuando empieza a ver todo esto que está pasando, Va en las picada, elecciones. va en picada Sí, Trump entonces en este en todos momento. los aspectos. Cuando ve la bolsa de valores, ve todos esos metales subiendo, China le dice, no quiero el H200, el chip de Nvidia, no lo quiero, quédatelo. Entonces se lo tienen que dar con el precio que quiere China. Cuando China le dice, cierro la salida de la plata de aquí, entonces por todos lados Donald Trump tiene uno y otro y otro. Ahora van a decidir respecto a los aranceles en la Corte Suprema, los justicieros, los justicia, se atreven a decirle, mire, esos aranceles son a ratificar que son inconstitucionales y tiene que devolverle dinero a todo el mundo. Y Costco le tiene una demanda multimillonaria. Entonces, esos son fracasos tras fracaso tras fracaso. Donde es exitoso, y no se le puede negar, es haciendo sus trampas y en lo personal, porque, digamos, él tenía liquidez, 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 unos 400 millones de dólares, aunque su fortuna, digamos, con todos los activos, se estimaba en 3.5, 3.6 billones. Hoy ya la tienen 10 billones entre las criptomonedas, entre el lobby, entre todas las pendejadas que hace. Eso sí es lo único que hace bien, porque lo demás, él se sabe perdido y él, aunque presuma y diga, y hoy presumir, a culpar a Biden, a culpar a los demócratas, de todo, y como Donald Trump se sabe perdido, Donald Trump, y yo lo había hace 2 o 3 días cuando me preguntaste, ¿tú esperabas que iba a pasar? Y yo sí lo esperaba. ¿Por qué? Porque acuérdate que en los Estados Unidos, cuando un presidente quiere mantenerse en el poder, necesita una guerra. Ah, voy para el segundo cuatrenio. Necesita una guerra o necesita una economía muy sólida. Como él no puede salvar la economía,
porque él sigue esa tesis de Peter Navarro, que la tiene en la cabeza y no se saca eso de encima, de que yo le pongo arancel y todo el mundo viene y mete las empresas aquí, todo el mundo empieza a producir y la mano de obra que no tengo aparece de la nada. O sea, él tiene ese cuento de Peter Navarro en la cabeza y no cambia ese chip. Y yo soy Donald Trump y yo presiono y yo grito y yo pataleo y entonces no funciona así. La macroeconomía, el mundo pluripolar actual no funciona así. Entonces, ¿qué pasa? Es más peligroso porque requiere de la guerra, requiere de un... Mira, y este elemento le podía ser un elemento muy útil, muy, muy útil. Bueno, saqué a Nicolás Maduro, demostré que soy un demócrata, no en los Estados Unidos, soy democrático, no en los Estados Unidos, pero por lo menos en Venezuela. Hice que se respetara la ley, demostré que no estaba detrás del petróleo, sino, etcétera. Óyeme, con lo que hizo hoy, no sé si te leíste la declaración de Nancy Pelosi, la declaración de Obama, una cosa, o sea, que están indignados ya, pues, ya están fastidiados, ya no le hablan de la presidencia, ya le hablan de tú tal cosa, o sea, tú eres un delincuente, tú tal cosa, o sea, ya es personal que se lo dicen, ya es público, notorio, entonces él necesitaba, él necesita eso, necesita una guerra, necesitaba que Maduro se fastidiara de los F-18 volando allá, de que los barcos los molestaran y que cometiera, hiciera un ataque. Y entonces se aprovechó de una encuesta que salió de Harvard que decía el pueblo de los Estados Unidos lo apoyaba en una acción militar para sacar a Nicolás Maduro. Dijo, bueno, como me aprueban, vamos a darle para allá. Y lo Y disfraza con todo lo que lo disfrazó hoy. hay muchas personas que no entienden por qué esto viola el derecho internacional. Muchas personas dicen Maduro, dictador, Trump lo saca y ya, todo bien. ¿Podrías explicarles un poquito de por qué esto viola el derecho internacional y qué puede representar esto para otros países en Latinoamérica que tal vez no se estén llevando con Donald Trump, como por ejemplo Colombia, México, Brasil? De México recientemente ya dijo que supuestamente quienes estaban gobernando no era Claudia Sheinbaum, sino los carteles. O sea, ¿podrías explicarle un poquito a las personas por qué Sí, esto es tan importante? sí, mira lo que pasa. En derecho hay unas máximas. Por ejemplo, la primacía constitucional y de los tratados internacionales, ese es lo más importante. Hay una cuestión que se llama la pirámide de Kelsen. En los Estados Unidos no funciona así, pero el mundo entero funciona así. Y los Estados Unidos tienen lo que se llama la normativa jerárquica jurídica, que Donald Trump viene de 1802, 1803, con un fallo en un caso Marbury-Madison, donde el juez era Marshall, que había sido secretario de Estado de Adams, y Jefferson lo mandó para la Corte Suprema, porque la Corte Suprema en este entonces ese poder no tenía poder. Y ganó todo el poder cuando este hombre dice, mira, nosotros para tomar decisiones, usted no tenía que venir donde mí. Le dice a Madison, no, a Madbury, usted no tenía que venir donde mí, usted tenía que ir a un juez de paz allá abajo. Y si ese juez de paz no le daba su solución, usted se iba a la Corte Federal y si no le daba, entonces usted se iba más arriba. Pero además, Adams creó 42 jueces de paz y eso es lo que usted está reclamando y él no puede crearlo porque eso se crea en la Cámara de Representantes, etcétera, etcétera. Entonces, crear un ordenamiento jurídico que se vino a romper desde 1802, 1803, ahora con Donald Trump, que esta sinvergüenza Corte de Justicia, Corte Suprema de Justicia, estos justicias le dicen, sí, para atentar contra las decisiones del presidente, del ejecutivo, no puede ser un juez de paz, sino que tiene que ser una corte federal. Digamos, rompieron con esa jurisprudencia y tradición que tenía tanto valor. Es una orden judicial y es que tú puedas ir recurriendo, 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 buscando justicia rogada en cada paso que vas avanzando. Entonces, ¿qué pasa? Lo más importante era la constitución y los tratados internacionales. Primacía la constitución, los tratados internacionales. Donald Trump agarra una ley de 1973 en la época posguerra de Vietnam, dan como una autorización, una resolución de autorización de guerra a el presidente para cosas puntuales. Le dicen, se tiene que cumplir una de estas tres condiciones, la emergencia, la inmediatez, y etcétera. Entonces le dicen, si tú tienes que tomar una decisión y no puedes esperar, no puedes ir al Congreso, vas, tomas, haces esa cuestión puntual, por ejemplo, esa misma de Maduro, tal vez lo podía hacer. Vas y lo haces y en 48 horas me mandas a Pete Hegseth para que me dé una explicación de dónde salió el dinero, qué fue lo que hizo y por qué no rindió cuenta, por qué no pidió el permiso en 48 horas. Entonces, él se vale de esto, pero ¿qué pasa? Eso es dentro de los Estados Unidos.
y los delitos que se le atribuían a Nicolás Maduro es dentro de Venezuela. Y la vinculación o el tema del cartel de los soles y todo esto que ese bombardeo a las lanchas, ya todo eso es inconstitucional, es inhumano, es ilegal, atenta contra los tratados, acuerdos, principios internacionales, la tutela judicial efectiva debido a proceso de ley, legalidad del proceso, recolección de pruebas, contra todo, absolutamente todo. Entonces, este, ¿qué pasa? Cuando Donald Trump dice que va a hacer todo esto y lo empieza a hacer, simple y llanamente, él está dejando a un lado la constitución, los tratados internacionales, está violentando todo para sustentarse en una ley, digamos, de mucho menor rango jerárquico jurídico y accionar tal como accionó. En el pasado, en el Senado y en el seno de la Cámara de Representantes, de Obama, de Clinton, de George Bush, de cualquiera, nunca no le hubiesen permitido esto. Entonces han sido demasiado permisivos con Donald Trump. Esos impeachment que le hicieron, ese golpe de Estado del 6 de enero del 21, todo eso, o sea, es perdonarle, perdonarle, dejarle pasar, y ya lo ha venido haciendo sistemáticamente. ¿Dónde está lo crítico de esto? Que ese tipo de error y ese tipo de sustento de la acción propia autodeterminativa tiene una particularidad, que siempre va creciendo y siempre quieres más y más y más. Y eso esa teoría del error o de lo malo, de lo hecho de manera maliciosa o mal hecho, va creciendo como una bola de nieve y la única forma de corregirlo es aniquilarlo desde el principio. Donald Trump, como no se le ha aniquilado, va creciendo, 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 y entonces todas estas violaciones que viene cometiendo, pues comenzó por Venezuela, pero ya hoy le dijo a Petro que le iba a dar una patada por el rabo, palabras más, palabras menos, algo así. Eh, la periodista lo hizo caer en un gancho, porque la periodista fue la que le dijo, Petro te dijo tal cosa, mira, que se cuide, que se cuide el rabo, algo así. Este, entonces, de Petro, ya él ha estado, como bien tú dijiste, ha estado amenazando a Claudia Sheinbaum, Mulino allá en Panamá, se arrodilló de una sola vez y le entregó 120 toneladas en 3 paquetes de clorhidrato de cocaína de alta pureza, que lo podían haber quemado en Panamá. Si es dañino, o sea, si te lo llevaste, el gran traficante es la DEA, el FBI, quienes se lo llevaron, y Donald Trump. ¿Por qué no lo quemaste ahí mismo en un incinerador de desecho patológico? Ah, no, lo agarraron y se lo llevaron. ¿Con qué objeto? ¿Para qué te lo tienes que llevar a los Estados Unidos? Para usarlo, porque tienes 40, 45, 50 millones de personas que están con un problema de adicción a la cocaína, al fentanilo, a las drogas, y que pues tienes que, no lo puedes agarrar y dejar morir. A Donald Trump no le importa, pero su gente le dice, no lo podemos dejar morir, hay que traerlo, porque si no, además, el precio, si tú cortas súbitamente el suministro de clorhidrato de cocaína, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el precio se va a disparar y entonces las personas van a empezar a usar productos muy cortados o productos infectados o productos sintéticos y el problema de salud te va a terminar costando mucho más caro. Fíjate la complejidad, cómo se va haciendo más complejo y más y trayendo más cosas. Entonces, ¿qué está pasando con Donald Trump? Bueno, viene y somete a Mulino. No, que el canal es mío. No, mira, yo saco a los hongkonianos que están allá, o hongkoneses, puede decir los dos, los saco a los chinos. ¿Y qué hacen los chinos? Bueno, ya venían trabajando desde el primer gobierno de Donald Trump en modernizar el puerto de Manzanillo en el Pacífico de Mexicano, el puerto de Veracruz en el Golfo de México y haciendo una tremenda unión ferroviaria y vial entre esos dos puertos. Entonces, una cosa espectacular, yo estuve y lo vi, una cosa espectacular, pero un espectáculo de tren y unos espectáculos de puerto. Se le metieron los chinos allí. Entonces, América para los americanos, pero se te metieron allá en México. Entonces, el canal de Panamá perdió vigencia porque esto hasta ahorra tiempo. En el mismo primer gobierno de Donald Trump se fueron a Perú y montaron el puerto de Chancay. Endeudaron a Perú con 4 billones de dólares, pero tienen tremendo puerto allí. Y ahora, cuando se puso a pelear con Lula, le dijeron a Lula, mira, te prestamos el dinero, vamos a hacer una concesión de 30 años y vamos a unir el puerto de Santos, que es el puerto de San Pablo, que está hacia el sur este, en el área atlántica de Brasil.
El puerto es de Río Janeiro, que está un poco más al medio, en el área, en medio este del área atlántica. Y vamos a unir esa línea, vamos a unirla con otra línea que vaya directamente hasta el puerto de Chancay. Y ya uniste en Sudamérica y en Norteamérica el Pacífico con el Atlántico. Y estás eliminando, quitándote de encima la dependencia del canal de Panamá. Entonces China se le está metiendo. Entonces no hay una sola cosa que la pegue, que haga la cosa bien hecha. O sea, que lo que vemos es que esto va para largo y la verdad es que nos toca quedarnos pegados a la televisión para saber qué es lo que va a pasar con Venezuela. Muchísimas gracias. Yo creo que nos acabas de dar una historia de Venezuela que el contexto tal vez muchos de nosotros no lo teníamos y definitivamente te voy a volver a molestar dependiendo de cómo siga Claro. interactuando y lo que vaya sucediendo. Muchísimas gracias, Alexis Vargas, para ustedes desde la República Dominicana, en donde vive en este momento. ¿Algún mensaje final para las personas que nos van a escuchar? Sí, miren, nosotros, yo como venezolano y dominicano, tengo 28 años en la República Dominicana, lleva mucho tiempo con esta lucha, con esta batalla. No solamente desde el 2 de febrero de 99 hasta la fecha, que fue cuando Hugo Chávez tomó el poder, sino antes, cuando en el 92, cuando dio el golpe de Estado. En el 88, cuando seguramente metió la mano en el Caracazo, en los saqueos. En el mismo 92, en noviembre, cuando hubo otro intento de golpe de Estado, ¿no? O sea, 3 décadas, más de 3 décadas tenemos en esto. Y siempre hemos salido adelante. Las luchas no son para cansarse, no son de corto plazo. Siempre el bien termina triunfando. Entonces sigamos haciendo las cosas como son, sigamos haciendo nuestro trabajo, no creamos en líderes que no nos den respuesta a las solicitudes que consideramos, las expectativas que consideramos que son las correctas y reclamémosle. O sea, yo salí en esa televisión hoy y le dije, mire, es esto y mañana todo el mundo va a decir que yo soy chavista, que estoy con Delcy, que yo no sé qué más, que me lo digan. El trabajo que lo tiene que hacer es el mundo, es María Corina, que tienen que salir y decirle a Donald Trump, usted es un falta de respeto y usted no vaya a Venezuela a administrar nada, porque no se lo vamos a permitir, porque Delcy se lo va a decir, Diosdado se lo va a decir, entonces se lo van a decir los opositores nuestros o el oficialismo, digamos, pero nuestros enemigos, entre comillas, y no lo vamos a decir nosotros. Entonces, no tiene sentido. Así que no nos cansemos, sigamos adelante batallando y bueno, ya está comenzando un nuevo año. Por lo menos se puede decir que estuvo la parte positiva de que ya no está Nicolás. Entonces, pues echaremos la batalla con nosotros. Y a ti, Heidi, bueno, sabes mi admiración profesional para ti, mi respeto, mi aprecio full con todos los hierros. De este lado tienes un amigo. Cada vez que quieras me puedes molestar, me puedes llamar, sabes que estoy para ti. Muchísimas gracias, Alexis. Y tú sabes que el respeto y el cariño es mutuo. Gracias. Bendiciones.